¿Qué tal, amigas y amigos del campo? Buenos días. Ya aquí listos para platicar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, que es el campo mexicano. Pues aquí está ya, ustedes lo pidieron, tuvo muy buena aceptación, muy buena interacción el evento pasado. Y aquí está con nosotros el doctor Rodolfo González Bante. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Vamos a platicar algo sobre esa palabrita famosa. Esa palabrita. Muy bien, doctor. Pues vamos entrando en materia. Hoy vamos a hablar de estrés en las plantas. Estábamos en semanas pasadas hablando que las plantas estaban sometidas a puro frío, y ahora ya hay un tema, Rodo, con la inminente llegada de la primavera, la salida del invierno, y entonces empieza a haber frío en la mañana y golpes de calor ya del mediodía para arriba, ¿no? Entonces eso nos ocasiona un estrés en las plantas de otro tipo, ya no solamente el del frío. Entonces, aquí estamos para eso. Rodo, ¿qué es el estrés? A ver. Platiquemos, eso es una muy buena oportunidad. La oportunidad de poder intercambiar experiencias siempre es fantástico para todos. También uno aprende y eso es bueno. Yo quiero empezar diciendo que, qué palabrita, ¿no? La palabrita estrés es una palabra que tiene, digamos, circunstancias muy claras. Yo quiero empezar diciendo dos cosas. La primera es que creo que es muy importante repetirlo tantas veces como sea necesario. La palabra estrés es una palabra que fisiológicamente tiene una connotación que es deshidratación. Siempre inicio con eso porque al final de cuentas, en la medida que la planta esté perdiendo agua, en esa medida la planta necesita obtener más energía y esa energía la tiene que obtener de los recursos que genera la fotosíntesis. En pocas palabras, al final del día, una planta que esté estresada consume más reservas y al consumir más reservas significa que el rendimiento va a bajar. Así de sencillo. Primer punto. Segundo punto, que es muy importante, el estrés es inevitable. Inevitable. Y eso es muy importante ponerlo en la mesa. O sea, todos los cultivos en todo momento son susceptibles a estrés. Todos los seres vivos vivimos y estamos en una circunstancia de estrés. ¿Qué te digo? Todos. Pero esto también tiene una connotación muy importante, Carlos. ¿Sabes cuál es? El hecho de que pareciera ser que nos preocupamos o que le damos un peso específico mayor, cuando en términos estrictos también todos los seres vivos nos adaptamos al estrés. Entonces, hay circunstancias de estrés, aún en las condiciones controladas. Hay un reporte de la FAO que aún bajo condiciones controladas, es decir, teniendo las plantas en el invernadero más controlado, aún así las plantas reflejan condiciones, aunque sean mínimas, pero reflejan condiciones de estrés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es inevitable el proceso. El proceso de cuando una planta no se encuentra en las condiciones adecuadas, llámese en donde participan factores biológicos o no participan factores biológicos, al final de cuentas la planta, como insisto, gasta más energía. Y al gastar más energía significa que tiene que utilizar el dinero que tiene en el banco para poder vivir más adecuadamente. Entonces, con esto yo quiero decir dos cosas. Estoy 100% convencido de que le hemos dado o hemos sobredimensionado la palabra, es decir, pareciera ser que no quisiéramos que las plantas se estresaran cuando de manera natural existe esa condición. O sea, estamos peleando contra la pared porque sí. No hay, a ver, Rodo, me dices que siempre hay, porque no existen condiciones perfectas o porque es un proceso fisiológico natural de la planta. Por ambas partes, porque no existen condiciones perfectas para que una planta, en este caso, esté viviendo de manera absolutamente controlada. No sé si te ha tocado ir a Epcot Center en Disney. Sí. Ahí hay plantas, yo me acuerdo hace muchos años vi tomates que tenían como un árbol. Entonces es una planta perenne el tomate. Es una planta que tiene un tallo que te digo casi de 20 centímetros produciendo tomates a todos lados y al final de cuentas es una planta que también, aún estando en condiciones controladas, también refleja condiciones de estrés. Por un lado es porque es inevitable y por el otro lado porque, de vuelta, si entendemos que la palabra estrés fisiológicamente significa deshidratación, el proceso de pérdida de agua es un proceso inevitable. Es decir, las plantas tienen que transpirar agua en forma de vapor para poder ganar dióxido de carbono que les sirve para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Pero hay otro dato también importante en esta palabra, y ese es un dato que me parece muy valioso. En esta sobredimensión que le hemos dado a esta palabra, estrés, hay productos antiestresantes, que hoy por hoy
tienen un valor de mercado bastante amplio. Es decir, no me queda la menor duda de que un porcentaje arriba del 30%, si es que un poco más, del total de los bioestimulantes que se venden en el mercado, mi cálculo anda cercano al 45% del valor de mercado total de este país, está en ese segmento de antiestresantes. Y ahí participan N cantidad de productos, desde hormonas básicas primarias, extractos de algas, aminoácidos, bla, 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 bla. Y pareciera ser, insisto, que o sea, está pasando algo, hay que aplicarle un antiestresante. Sí, claro, no quiere decir que no lo hagas, pues, pero no es para tanto. ¿Okay? O sea, nos estresamos más de lo que nos deberíamos de estresar como responsables de una parcela, ¿no? Creo que sobredimensionamos el tema. Y cuando digo sobredimensionamos, no quiero decir también que le estoy quitando importancia, ¿no? Tiene una importancia medular, sí. Y de hecho define, como dije yo, el rendimiento. Pero creo que al final del día las cosas no son como para tanto. Dice, ¿qué me puede...? Bueno, primero, antes de pasar con la pregunta, Rod, yo tengo una inquietud donde quisiera saber si es diferente el estrés por frío, y es diferente el estrés cuando ya hay frío en la mañana y calor al mediodía, y frío otra vez en la noche y otra vez el rollo así. Hemos sido muy puntuales dejándoles claros a todos nuestros amigos con los cuales hemos participado que el tema de la temperatura empieza a generar, de nuevo esta palabra estrés, cuando el delta sucede o el delta es arriba de 10 grados, es decir, cuando el diferencial de temperatura entre la mínima y la máxima en ese día supera los 10 grados centígrados, lo cual es muy común, ¿ok? Entonces, cuando supera eso, las tasas respiratorias aumentan y eso fisiológicamente tiene un nombre que se llama Q10. Lo que significa es que la planta genera un desgaste, lo sigo repitiendo, la planta genera una mayor toma de esos recursos, de esos fotosintatos, que es lo que verdaderamente está pasando ahorita. De hecho, ahorita en la mañana, a las 7:30 de la mañana, estuve en una reunión con unos papayeros y me decían, es que la planta tiene 3 meses y se ve como de 2 meses y medio, porque el clima está muy complicado. Es decir, o sea, lo está deteniendo. Lo detiene, entre el frío, luego hay calor, luego hay mucho sol, luego hay nublados, entonces todo eso genera al final de cuentas que esa parte. Pero particularmente en el tema de la temperatura, la diferencial de 10 grados centígrados o más genera que la planta esté utilizando más recursos de vuelta de la fotosíntesis y que por consecuencia tenemos que entender esto, señores todos, amigos todos. Cuando un ser vivo se encuentra en unas condiciones diferentes a las normales o las no adecuadas, entonces tiene que pagar más dinero. Y ese dinero o esa moneda energética que paga es ATP. Y ese ATP lo está tomando de las reservas que se generan en la fotosíntesis. ¿Cómo defines ATP? ATP se llama adenosintrifosfato, pero mi forma de definirlo es la lana con la que cuenta cualquier ser vivo. Es tu recurso, es tu dinero, es tu cartera, es el dinero que tienes en la cartera para poder, con lo que vas a pagar todo. Y la planta sí paga formación de hojas, formación de flores, formación de frutos, formación de órganos de reserva, sea cual sea, formación de raíces, y la planta está pagando con esa moneda. Bien, ¿qué es lo que quiere decir cuando estamos estresados? Que entonces necesita pagar más dinero, más ATPs para poder sobrellevar esa circunstancia. Y si necesita pagar más dinero, entonces necesita generar o tomar más dinero de los azúcares que forman la fotosíntesis. Y se empieza a consumir. Entonces, haz de cuenta que tienes 1,000 pesos diarios, estás produciendo 1,000 pesos diarios y estás gastando 500 pesos. Te quedan 500 pesos para tu rendimiento. Tú sabrás a qué le... Para rendimiento. Pero cuando empieza el estrés, ya no gastas 500, ya gastas 700 o 800 o 1,000. Y entonces, cuando gastas los 1,000, entonces ya no te queda dinero para producir flores, frutos o cualquier órgano de reserva. Y te empiezas a consumir y a agotar. O peor aún, los que ya tienes los empiezas a desprender. Empiezas a quitarte de eso y es donde suceden todos los abortos, pérdidas de flores, pérdidas de frutos y eso eventualmente te llega a que el proceso de senescencia se anticipe o el proceso de envejecimiento se anticipe. Entonces sí, es correcto. La temperatura juega un papel importante cuando los diferenciales de temperatura son arriba de 10 grados, lo cual es lo más normal en un país como México y de aquí hasta el Ecuador. Es muy normal. Bueno, Costa Rica, creo que entonces, Rodo,
Estoy entendiendo que sí hay que poner atención en el tema del estrés, pero no es nada que no podamos controlar o regular. Exacto. Para eso hay productos y todo el tema que ya en algún momento nos platicarás. No solamente es productos, si entendemos de vuelta el tema, que lo que sigo diciendo con lo que inicié, uno, que está sobredimensionado y que es un proceso inevitable, y dos, de que fisiológicamente es una deshidratación. Cuando nosotros o cualquier ser vivo se deshidrata, pierde sales en el agua, ¿ok? Entonces, cuando está estresada la planta, necesitamos hidratar al cultivo. Y ese proceso de hidratación no es agregarle más agua. De hecho, cuando le agregamos más agua, la metemos en más problemas. Más estrés. Exacto. Bueno, Daddy, ¿qué me puede ayudar con el estrés en el cultivo de frambuesa? A ver. ¿Cómo manejas esos berries? Para empezar, Rodo, ahorita a ver si después de la respuesta, Adi, nos dice si todas las berries trabajan diferente. Igual. No trabajan igual. Okay, una fresa es diferente a una frambuesa es diferente a un arándano, a una blueberry, y cualquiera de estos cultivos es diferente a una zarzamora. Pero a la pregunta de Adi, ¿qué le podemos ayudar para el estrés en su frambuesa? Pues ahorita debe de estar, si es que no ya podada, media caña, o debe de estar empezando la brotación, seguramente en esas circunstancias. Y si está presentando una circunstancia de estrés, el primer punto es identificar qué es lo que está generando el estrés. Si el estrés es biótico o es abiótico. Si es biótico, es decir, si hay presencia de plagas o enfermedades, pues tratar a las plagas y enfermedades. Si no hay presencia de plagas y enfermedades, entonces si es cuestión climática, es decir, si es una circunstancia biótica, identificarla, si es exceso de agua, si es temperaturas, si es alta humedad relativa, etcétera, etcétera. Y una vez que la tienes identificada, Adi, entonces sí empezar a proceder. Lo primero que tendrías que trabajar, Adi, es regular el aporte de cationes, es decir, tener yo a eso le llamo solución suero, y esa solución suero es una solución que debe de llevar potasio, calcio y magnesio, y esa solución suero es algo con lo cual se tiene que empezar. La conductividad eléctrica promedio de esa solución suero va de 0.7 a 1.5 milimos, y esa solución suero es la que se tiene que trabajar con estos cationes. Esa sería la respuesta inicial. Una vez teniendo identificado qué es, si es presencia de plagas y enfermedades, pues qué producto utilizar, pues un insecticida o un fungicida, si fuera el caso, un bactericida. Y si es una condición ambiental, hay varios productos que les pueden ayudar, de los cuales ya hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Entonces, creo que me gustaría, Adi, que si para poderte hacer de más ayuda me dijeras algo más puntual para poderte ayudar. ¿En qué etapa está y todo este y qué condición de estrés tienes, ¿no? Perfecto. Oye, Rodo, la semana cuando mandamos la invitación de que ibas a estar aquí, nos hacían llegar una pregunta de ¿para qué funcionan las poliaminas? Muy bueno. Nuevamente el tema de las poliaminas lo dejaste ahí botando en el área en la sesión anterior. Entonces, si me puedes comentar para qué sirven las poliaminas y en qué nos pueden ayudar en este tema del estrés. Muchísimo. Las poliaminas son los bioestimulantes de última generación que tienen más presencia en el mercado hoy por hoy. Me refiero no presencia en cuanto a cantidad que se consuman. De hecho, se siguen consumiendo una cantidad extraordinariamente alta de aminoácidos, extractos de algas y de cualquiera de este tipo de materiales, pero las poliaminas son los bioestimulantes de última generación. ¿Qué es lo que hacen las poliaminas? Las poliaminas lo que hacen son dos cosas. La primera de ellas es que retrasa el proceso de envejecimiento, y la segunda de ellas es que la forma como lo retrasa es controlando los disparos de etileno que tiene la planta. Así como para el ser vivo, la hormona que genera la muerte prematura se llama cortisol. Para las plantas, para el ser vivo me refiero, para el ser humano, para las plantas esa hormona es el etileno. Así que en la medida que exista un compuesto que pueda regular o disminuir esos disparos de etileno, en esa medida la planta va a poder estar en un tiempo productivo mayor. Esas son sus funciones agronómicas. Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué hacen? Mantienen la integridad de la membrana celular, así de sencillo. Es decir, hace muchos años, cuando a mí me tocó estudiar la maestría, se asumía que la pared celular y la membrana eran como entes independientes, ¿no? Y de hecho fue la época del calcio, en donde todo el mundo quería trabajar con pared celular, con larga vida de anaquel. De hecho, se generaron genéticas de eso. Es decir, ahí me tocó viajar a Israel para hacer un súper tomate, ¿no? Entonces, los tomates que generaran esa vida de anaquel, que fueran casi una piedra. Esa era la lógica inicial, y obviamente se trabajaron con cuestiones genéticas bastante interesantes, los cuales da tema como para platicar muchas horas. Pero bueno, en ese entonces se asociaba o se veía como una
lógica independiente. Al final del día pudimos entender que ese proceso de degradación de pared celular está directamente ligado a una condición de estrés, es comandada por la integridad de la membrana. Cuando la membrana pierde su integridad, el proceso de degradación arranca. Bien, las poleminas que hacen fisiológicamente permanecen o provocan que la membrana permanezca íntegra por más tiempo. Entonces, de ahí, todos los procesos de senescencia se retrasan. Eso es lo que hacen este tipo de ingredientes. Y ya hay productos en campo, ya hay un producto en campo de FMC, particularmente en su origen, que hoy por hoy está trabajando bastante bien. Vengo llegando de Culiacán y me da muchísimo gusto ver lo que está pasando ya con trabajos de desarrollo muy interesantes. Fíjate qué interesante, por ejemplo, en los pepinos, allá en Culiacán, en las mallas, condiciones de temperatura, son las 10, 11 de la mañana y las hojas empiezan a caerse. ¿Okay? Hicimos tratamientos, varios, en donde uno de ellos fueron las poleminas, y agarramos un videito que se lo voy a hacer llegar, que está mal editado. Entonces, se puso de un lado el que no tenía, se cortó la hoja de pepino, y del otro lado el que tenía. La hoja que no tenía, las poleminas empezaron a caerse, a agacharse muy rápidamente, y la otra permaneció así, turgente por más tiempo. Es decir, es integridad de membrana celular y al final de cuentas, planta más hidratada. Así de fácil. Oye, Rodo, esa palabra del etileno es el generador del proceso de comenzar el proceso de muerte, del envejecimiento de la planta. Sí, pero también es una hormona que tiene ventajas, es decir, si no hubiera etileno no madurarían las plantas, no madurarían los frutos, los tomates permanecerían verdes. Es decir, el tema no es de vuelta que exista, el tema es que no llegue de golpe. El tema es que se controle, que no llegue de golpe. Ese es el punto. Y cuando no llega de golpe, entonces todo puede ayudar. Y ayuda mucho, la verdad. Ayuda bastante. Correcto. A ver, estabas hablando ahorita de que andabas por ahí en Sinaloa. Ahorita ellos están en una etapa, particularmente los maíces, donde pues ya hay mazorcas. Hay de todas las edades. Hay de todas las edades. Sí. Todavía hay algunos muy tardíos que sembraron en diciembre. En enero todavía se plantaron algunos y sembraron. Es correcto, pero particularmente en esa zona, donde ya el calor de por sí en condiciones naturales es fuerte, pero amanece fresco. Está amaneciendo frío, de hecho. Amanece frío, es correcto. ¿Cómo le afecta esto a una planta que está en las mallas o que está en un invernadero? ¿Cómo es este proceso? Bueno, en las mallas el golpe de calor es menor, o el diferencial de temperatura es menor. En la malla, de hecho, el tema medular en las mallas es la humedad más que el golpe de calor. El diferencial, el delta, no es tan elevado en las mallas. Creo que el problema medular que hoy por hoy se tiene allá es la temperatura fría, que está amaneciendo muy frío y que en la tarde se está yendo a 30 grados centígrados, y eso obviamente genera que la planta se vuelva medio, no se acomoda, no se halla la planta. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Pues abortos, en fin. Pero digo, son grandes agricultores, donde me tocó estar en las mallas de empaques agrícolas desde hace muchos años, que me tocó conocerlos, saben manejar esa parte. Pero el tema medular de vuelta aquí es el agua. Es decir, el tema importante es cómo trabajar con el agua. Hace muchos años yo empezaba a decir, cuando me decían, oye, recomiéndanos un antiestresante. ¿Cuál es el mejor antiestresante, producto antiestresante que existe? Y yo les decía, sin duda alguna, es el agua. Hacer que la planta permanezca hidratada por más tiempo, esa es la mejor forma el mejor producto que hay, sin pasarte. Claro. Pero particularmente ahorita hablando de los maíces en Culiacán, ¿sabes cuál es el problema? A ver. ¿Qué tanto le aguanta el agua a las presas? Es decir, si es que van a poder tener el riego. Si es que van a poder tener agua suficiente para los últimos riegos en el momento de llenado. Estas plantaciones que acaban de sembrarse en el mes de enero, esas son las que van a estar ¿Están en riesgo? Están en riesgo por el agua, la dependencia del agua. Ver si les alcanza esa parte de arriba. Y ahí va a generar todo tipo de circunstancias. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que la necesidad del producto A, B, C o D, pues van a estar al día, ¿sabes? Es decir, hay que aplicarle. Pero de vuelta, ¿qué producto puede compensar eso? ¿Me explico? Es decir, agua solamente. No, y lo que dices es que antes de pasar a la siguiente pausa comercial, ¿qué desencadena todo esto? Vas a ver una reclamadera de casas comerciales de semilla. Claro. Porque pues no jaló, pues ¿quién jala sin agua? Claro. ¿No? Bueno, a ver, Rodo, aquí hay una pregunta, a ver si me la ponen ahí en la pantalla. Vamos a ver. Kevin García dice, ¿qué nos puede ayudar para desestresar agave? Puede ser estrés causado por químicos, llámese herbicidas o exceso de fertilizantes. A ver,
¿Los productos, insumos, Rodo, también nos aceleran el estrés? Sí, claro, también generan un problema. Particularmente agave, Kevin, el problema medular que tiene es el manejo de herbicidas. Es una planta a la cual prácticamente se le aplica el herbicida encima, desde los preemergentes hasta los postemergentes, tanto glufosinato como glifosatos pues se utiliza una buena cantidad. Kevin, el problema que tienen estas plantas cuando están enfrentando estas circunstancias es que las hojas bajeras se mueren y al final del día esta planta no refleja tanto problema hasta llegar al tercer año de edad. Cuando llega al tercer año de edad, el proceso de todo lo que le está pasando, todo lo que le han venido acumulando, ahí empieza a notarse. Y obviamente te va a pegar en kilos. ¿Qué es lo que yo recomiendo con este tema de manejo de herbicidas o de exceso de fertilizantes? Que el tema de exceso de fertilizantes estaríamos hablando más bien de salinidad, de exceso de sales, pero el tema de herbicidas en agave es crítico. En varias agaveras que trabajo como asesor, les digo, el punto medular de esta empresa es tener mucho cuidado con el manejo de herbicidas. El manejo de herbicidas es crítico. Dado que es muy importante para el cultivo permanecer la limpieza, las aplicaciones de herbicidas son bastante fuertes. Muy constantes. Muy constantes y es muy agresivo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Tengan mucho cuidado con el manejo. Asesórense de expertos en el tema de malezas, que los hay. Roten ingredientes activos, es decir, denle rotación a varios ingredientes activos. Pareciera ser que no, en nuestra cabeza solamente caben esos dos ingredientes, glifosato y glufosinato, y no es así, hay otros ingredientes que nos pueden ayudar. Trabajen mucho con deshierve con coa, que eso también ayuda mucho, es decir, denle un buen manejo agronómico a esa parte. O sea, pero lo menos, tu recomendación es ser muy precisos en la aplicación de herbicidas, en la carga de herbicidas. Sí, la carga química no es lo menos posible, es lo que necesita el cultivo, porque verdaderamente están sobredosificando herbicidas en el cultivo de agave. En la lógica de que es un cultivo que aguanta hasta agrónomos, sí. Súper rústico, ¿no? Súper rústico. Obviamente se le han dejado caer mucho con esos ingredientes. Identifiquen cuál es el herbicida que verdaderamente... ¿Cuál es la consecuencia, Rodo, con esto? ¿Menos azúcar o qué es lo que va? Menos tamaño de piña y menos azúcar. Es ahí correcto. A partir del tercer año, la planta se empieza a colapsar. Es decir, las hojas bajeras prácticamente, y cuando digo bajeras, no estoy hablando de las que están pegadas al piso, es decir, las hojas que están, digamos, del primer tercio de abajo hacia arriba, prácticamente todas esas hojas están muertas. Y las ves en Los Altos, las ves en Guanajuato, las ves aquí en el centro del estado, es decir, hay una gran cantidad de daño por herbicidas en la planta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ingrediente. Una vez que ya se generó el daño, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente hay que... es que de vuelta da para mucho estos temas. Miren, el tema de herbicidas. ¿Cómo? Ya está fregado, ¿ahora qué? Ya está fregado, pero aquí la parte importante es el herbicida que estamos utilizando, en dónde funciona en la planta. Es decir, ¿cómo mata a la maleza? Porque también eso hay que preguntárselo. Bien, una vez que identificamos cómo mata la maleza, nos damos cuenta cómo está matando a nuestra planta también. Y ahí es en donde podríamos trabajar. Es decir, si trabaja, por ejemplo, en el esquema Z, en el transporte de electrones, es decir, parando esa parte, va a generar clorosis y va a generar que la maleza se muera tarde que temprano. Si es un desecante, pues obviamente la va a matar en cuanto le llegue. Entonces, aquí el tema es identifiquen cuál es el herbicida que están ustedes utilizando, vean cuál es el daño que se está generando y puedan trabajar en esa circunstancia. Productos para poder liberar a un cultivo de agave de esta condición de estrés por exceso de herbicida, pues no existe. Es decir, el mejor manejo es tratar de tener mucho control sobre el manejo de estos herbicidas. Y sí es correcto, Kevin, es un problema muy fuerte que tienen todas las agaveras de este país. Unas más, unas menos, pero todas las agaveras tienen. Ahí está, mi querido Kevin García, gracias por tu pregunta y gracias por participar. A ver, aquí está Adi. Ya ves que le preguntabas que un poquito más de especificación en el tema en el que te preguntó de la frambuesa. Dice, tengo mi cultivo a media caña y el estrés es por cambio de clima. Exacto. A ver, te atinaste. Exacto. Adi, el tema ahorita es riega bien, maneja un rango de conductividad que seguramente ahorita vas a andar cercano a 1 de milimos de conductividad.
trabaja con los nutrientes críticos, particularmente fósforo, obviamente nitrógeno, fósforo, potasio, pero fósforo ahorita y nitrógeno tienen mucha importancia. Incorpora también las unidades de calcio que se tengan que requerir para esto, y de los microelementos trabaja con el zinc. Zinc y boro, para esos dos microelementos tienes que trabajarlos. Y desde el punto de vista de qué productos utilizar para estas condiciones de clima, pues combinaciones de Cronos Ausigro, por ejemplo, son bastante buenas. Incorporar enraizadores también ayuda bastante en esta circunstancia. De los enraizadores hay muchos en el mercado. En lo personal tengo preferencias por algunos, pero bueno, el tema ahorita no es hablar de marcas, pero creo que ese es un punto en el cual también le va a ayudar mucho. Eso es lo que tienes que hacer ahí, incorporar este tipo de productos. Y bueno, creo que también los amigos de Agroservicios, que son patrocinadores, tienen estos materiales para que puedan ir ustedes y acercarse a ellos y que ellos les puedan dar ese servicio de entrega de estos productos. Pero sí, eso sería fertilización, manejo de riego y manejo de bioestimulación. Ahí está, Adi. Pues ojalá te haya servido la respuesta. Muchas gracias, Rodo. Bueno, querido Israel Ruiz, muchas gracias. Saludos también para ti, Inge, cómo no. Eduardo González, ¿sufren las plantas estrés por encharcamiento de sus raíces? Sí, bastante. Es mucho más grave el exceso de agua. Hablabas de eso. Mucho más grave el exceso de agua que la falta de agua, y eso lo pueden ver en cultivos desde muy sensibles hasta un poco más tolerantes. Por ejemplo, un maíz que tiene falta de agua puede vivir hasta semanas. Se acebolla la planta, pero no se muere. Pero un maíz inundado te dura cuando mucho 3 días. Y o sea, ¿qué pasa? ¿No sabe qué hacer la planta? La planta se asfixia, y al asfixiarse la cantidad de oxígeno se llama anoxia, y al no tener suficiente oxígeno en la raíz, las raíces empiezan a morir. Y cuando la raíz se muere, el proceso de muerte arranca súbitamente. Recuérdenos, y ese proceso es completamente irreversible. Y lo ven en maíces, en cualquier cultivo lo ven. En el caso de maíces ven plantas que empiezan, no sé, a lo mejor en B8, por ejemplo, y empiezan a espigar. O sea, ni siquiera ha completado el BT y empiezan a espigar. O sea, imagínate la bronca en la que se mete esa planta. Empiezan a gilotear, y entonces esos molonquitos te quedan, ¿qué te digo? Ni siquiera de 20 centímetros, 10 centímetros con 3 granitos nada más, porque es un proceso de forzado de vida o de muerte en este caso, y la planta recibe la señal de que se va a morir. Y cuando recibe la señal de que se va a morir, su proceso evolutivo la fuerza a tener, a mantener la especie. Entonces te avienta 3 granitos que no te van a servir absolutamente de nada. Y si tú sacas esa planta versus una planta que no tiene problemas de encharcamiento, ves que el volumen radicular o la densidad radicular, obviamente una planta que está así el volumen radicular es de este tamaño, mientras una planta que está bien tiene un volumen radicular mucho más amplio. Es un trabajo que hicimos con la gente de Pioneer hace mucho tiempo en una huerta en Ocotlán, en donde el ingeniero Juan José Virgen, me acuerdo muy bien, sacó una planta de esas, la mostró y dijo, pues esto es lo que pasa. Y toda la gente lo ve, pero te das cuenta. Y de vuelta ahí, ¿cuál es el mejor producto para excesos de agua? El drenaje. Es decir, no hay productos para eso, ¿sí sabes? Es decir, claro, control del agua. Control del agua, es drenar. Ese es el punto medular. Y cosas tan sencillas, Carlos, que tú dices, oye, hay necesidad de drenar porque aquí se encharca. Cosas tan sencillas como esas, una buena parte de los agricultores no lo ven. O sea, ya sabes que en esa esquina se te va a encharcar, ya sabes, o sea, y ahí estás, y lo plantas. Y cada año dicen, ¿qué pasará? O sea, por lo del agua, mi estimado. Bueno, Rodo, como bien decías, recuérdanos, la raíz es la mitad, ¿qué? ¿Me decías? La mitad oculta. A ver. Pero la mitad oculta que define la mitad explícita, la mitad que se ve. Es decir, los procesos fisiológicos que suceden. La raíz vive en un lugar, y ese lugar se llama rizósfera. Y esa rizósfera uno cree que es un ambiente grande. No, la rizósfera son milímetros alrededor de la raíz. Y las condiciones que pasen en ese ambiente rizosférico es lo que va a definir el potencial que va a tener la planta. Entonces, en la rizósfera se llevan a cabo una serie de procesos y de fenómenos químicos, físicos, biológicos, bioquímicos, que al final del día definen lo que va a tener la planta. En la rizósfera se lleva a cabo el proceso de intercambio de nutrientes,
el proceso de ingesta de agua. En todo, en el ambiente rizosférico está la definición de la vida, es la casa que tiene la planta. Imagínate que tienes 10 hectáreas, 100 hectáreas, pues imagínate cada planta tiene que estar viviendo en ese espacio, en ese ambiente. Entonces, tiene que estar cómoda y nuestro trabajo es hacer que esa planta esté cómoda y técnicamente hablando, eso es lo que yo llamo manejo agronómico y también condiciones tan sencillas como profundidad de siembra, como densidad de plantas, como separación entre semilla y semilla. Eso en papa, en maíz, en todos los cultivos, en papaya es medular. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota muy interesante. En papayas en el sur se plantan en línea y acá en Colima se plantan por matero. Un matero tiene 4 plantas y entonces separas a 1.20, a 1.30 la separación que tengas entre plantas, o 1.60, y ya lo tienes tal cual. En el sur plantan en línea porque el problema de virus es mayor, pero fíjate las implicaciones que tiene esto, ¿no? En línea quiere decir una planta pegadita a una otra. Entonces, cuando viene el que va a sexar, es decir, el que va a dejar la planta hermafrodita, es un trabajo de un artista, o sea, tiene que ser un artesano el que haga. Y obviamente es un trabajo que va a tener muchas implicaciones. Si eliminas una planta porque la dejas a 30 centímetros, si eliminas una planta porque ya no tienes opción de este lado, porque todas te salieron bolas, hembras, y los otros lados también te quedan plantas pegaditas, y esas plantas pegaditas van a competir por luz y por agua. De vuelta, tienes que tomar decisión, no puedes mantener una planta pegada a la otra. Es decir, el proceso de competencia es muy elevado y eso van a competir por luz, por agua y por comida, y desde ahí van a empezar los problemas. Entonces, de vuelta, detalles tan sencillos como distanciamiento entre plantas, que también suceden a cada rato en los campos, te definen o te pueden definir para bien o para mal el éxito de tu huerta, ¿no? Excelente. Rodo, pues mira, tenemos ya preguntas, hay de aguacate, hay también de agave, foto de agave, hay unas de uva y hay más preguntas de estrés. Entonces, vamos al de último aguacate. Comercial de aguacate, Okay. sí. Muy bien. Las poliaminas en plantas de vid de aproximadamente 50 a 70 años podrían ayudar a devolver el vigor o producción, es decir, ¿tendrá algún efecto de rejuvenecimiento? Sí y no. Si el manejo de las podas lo has llevado de manera adecuada, la respuesta es sí. Si el manejo de las podas no han sido de manera adecuada, no. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Las plantas de vid, las plantas de clima se llaman clima templado, así se llama, en donde entran nogales, manzanos, duraznos, vid, etcétera, tienen una condición que es la reserva en la raíz y la reserva en el tallo. Cada año, cuando son plantas perennes, caducifolias, pues cada año cuando tiran la hoja, esa reserva va a la raíz y al tallo. Entonces, si las podas se han llevado a cabo de manera adecuada a lo largo de todo ese periodo de tiempo, la planta va a responder perfectamente bien con las políminas. Si el manejo de podas no ha sido el adecuado, las reservas que tiene la planta para el siguiente año, es decir, por ejemplo, ahorita en la rotación, fíjate nada más, en Querétaro, por ejemplo, bueno, en Guanajuato, en esas zonas de viñedos, de uva, de vino, de mesa, ahorita está empezando el proceso de rotación. Esa rotación está definiendo ahorita, es decir, si ahorita ustedes hacen un corte, ahí ya se ven las flores que van a venir más adelante, pero esa floración está definiendo las reservas para el siguiente año. Entonces, el manejo de reservas vía podas es medular. Entonces, si es que las podas se han llevado a cabo de manera adecuada, la respuesta es sí, las poleminas van a ayudar de manera sustancial. Oye, Rodo, bueno, comercial ahí, las poleminas, acuérdense que por ahí nuestros amigos de los servicios nacionales de ANSA venden Cronos Life, entonces para que se acerquen ahí con ellos y soliciten su cotización de Cronos Life. El tema de las uvas, que yo pues particularmente no conocía mucho el tema, pero me decía una muy buena amiga que domina el tema de las uvas para la formación de vino, y tiene que ver mucho la edad de la planta. Sí. O sea, entre más vieja es mejor para formar vino.
Entre más vieja tiene más capacidad de producción por lo justo lo que acabo de platicar, el tema de las reservas. Okay. Cuando tienes una planta de 2 años, por ejemplo, o de un año, la cantidad de reserva que tiene la planta acumulada es menor. Quiero también dejarle algo claro a Ángel. El sistema radicular de su planta es medular. Lo primero que haría Ángel sería establecer una calicata para poder identificar cuál es el sistema radicular que tiene y trabajar sobre esa parte también. Las poleminas, Ángel, las puedes meter en el sistema de riego y la puedes meter vía foliar, en el caso de vino. Y ayudaría para dinámica radicular, no cantidad de raíces. Ese es un punto muy importante. No es que si tienes 10 raíces, con las poleminas vas a tener 20 raíces. No, esos son los enraizadores. Si tienes 10 raíces, esas raíces van a vivir más tiempo. Eso es lo que verdaderamente va a lograr con las poleminas. Entonces sí se pueden rejuvenecer, se pueden mantener en mejores condiciones. Perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. A ver, Emanuel Castro dice, en árboles ya grandes de edad y porte de mango, tuneros moles, cultivos tropicales. Así es. En árboles ya grandes de edad y porte de mango, se realiza una poda de rejuvenecimiento y cambiar a un porte más pequeño, ya que estos árboles son muy grandes. ¿Qué recomienda en esos casos para evitar un alto estrés en los árboles y tener una pronta recuperación? Lo primero que hay que hacer, Emanuel, es la poda de estas de rejuvenecimiento. Siempre hay que dejar, se llama rama de vida. Hace tiempo me tocó estar en Veracruz, en Isla, me llevaron a una huerta en donde podaron para rejuvenecer, pero no dejaron ramas de vida. La rama de vida se entiende, posiblemente para Emanuel es muy normal esto, posiblemente no lo sé, pero es muy importante dejar una rama de vida. Si tú cortas todo, entonces la planta tarda más tiempo en poder otra vez rebrotar. Si dejas una rama de vida, esa rama de vida es el popote que está succionando hacia la parte aérea, entonces los brotes empiezan más fácilmente a establecerse. Ya no comienza desde cero. Exacto, no comienza desde cero. Entonces dejar una rama de vida es medular con esta parte de las podas de rejuvenecimiento. ¿Qué otra cosa recomiendo? Fertilizar. Fertilizar adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente, no sé de qué zona estás hablando, Manuel, ni qué tipo de mango sea. Por ejemplo, en Sinaloa, los mangos son los rojos, son los de origen, entre chino e hindú, pero en el sur el mango que es más vendido es el ataulfo, que tiene, pues además de su origen propio en Chiapas, en Tapachula particularmente, un señor que se llamaba Ataulfo, que además es una historia muy bonita, hay un libro completo para eso, pero bueno, esos mangos tienen otra característica a los rojos, pues, ¿no? A los petacones. Entonces, sí, hay que considerar el manejo del riego y ojalá tengan riego, si es que lo tienen, y si no lo tienen, la fertilización es medular. Soy del centro de México, soy del centro de Veracruz, radico en Texcoco, son variedad Manila. Manila, ok. Bueno, Manila tiene una ventaja, es una planta más rústica también, se adapta muy bien. En Veracruz genera mucho follaje. Creo que el principal problema que tiene en Veracruz es el balance que debe tener entre la parte vegetativa y la parte reproductiva. Pero de vuelta, podar adecuadamente dejando una rama de vida, posteriormente fertilizar adecuadamente. Hay un curso por ahí que yo dejé que tiene que ver con manejo de fertirriego, soluciones nutritivas de fertirriego para mango. Debe estar en Intagri. Fui invitado para esa parte y bueno, Intagri sigue comercializando mis cursos, pero bueno, de todas maneras ahí está. Y claro, Manuel, si te podemos ayudar, o sea, si quieres algo más preciso de qué cantidad de fertilizantes, etcétera, tendríamos que hacer un trabajo, pero podar adecuadamente, dejando rama de vida, fertilizar, y si tienes riego, bienvenido. Y eso va a ayudar muchísimo a que el proceso de recuperación y de rejuvenecimiento en la planta eso sería la recomendación directa para el Manuel. Ahí está el Manuel. Pues creo que no pudo haber sido mejor la recomendación del doctor Rodolfo. Bueno, Constantino Mendoza. Buenos días. ¿Cómo manejar condiciones de estrés por temperaturas altas, 35 grados, cultivo de aguacate con la finalidad de mejorar la aparición de brotes cilíacos? Muy bien. Él se llama Constantino. Constantino, lo primero que tenemos que entender cuando las temperaturas son altas es que la planta responde generando proteínas de golpe de calor, así se llaman, y estas proteínas de golpe de calor
tienen una función, son proteínas que funcionan como chaperones para ser degradadas ellas en lugar de ser degradada una proteína medular, un gen, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Si entendemos esa parte de ahí, Constantino, la formación de proteínas está directamente ligado, o sea, una proteína es una cadena, es una secuencia de aminoácidos, y eso tiene que ver con el metabolismo del nitrógeno. Así que si nosotros estamos interesados en que esas circunstancias que está solicitando él ahorita como técnico se requieran, el manejo de compuestos que tengan que ver para formación de proteínas ayuda mucho. Y ahí participan varios ingredientes. Los primeros que participan son aminoácidos, de los cuales son 6, los aminoácidos más trascendentales. Con mucho gusto te los puedo comentar. Esos 6 habría que trabajarlos de manera directa, así de puntuales. Hay aminoácidos que si tú los aplicas en lugar de darle al violín, le vas a dar al violón, como decía mi mamá, es peligroso eso. Entonces tienes que concentrarte en 6 aminoácidos en particular. El segundo punto, el manejo de la fertilización nitrogenada. La planta de manera natural, enfrentándose a estas condiciones, empieza a acumular nitratos. Entonces, la parte importante es no aplicar una cantidad mayor a la necesaria de nitrógeno que la planta, en lugar de estarlo transportando a la formación de proteínas, queden acumuladas. Ese sería el segundo punto medular. Y el tercer punto medular es utilizar ingredientes estimulantes, entre los cuales las citocininas y las poliaminas, que ya comentamos, también tienen una función bastante medular. Entonces, ese sería el manejo que habría que darle, Constantino. Ahí está, querido Constantino, tu respuesta para el aguacate. Bueno, tengo por aquí una pregunta. Sacelo, bueno, no nos pone ahí su nombre, pero bueno, Sacelo, ¿qué tipo de estrés impacta más de manera negativa en la planta, el estrés biótico o abiótico? De manera específica en maíz. Los dos. Es decir, si nosotros dijéramos cuantitativamente una plaga o una enfermedad es más dañina que una condición climática adversa, las dos son críticas. Creo que en el tema de plagas o enfermedades hay una, digamos, historia en nuestro país de cómo trabajarlo. Lo único que sí le quiero decir a Sacelo es que cuando controlas plagas y enfermedades con agroquímicos, estás agregando un químico, un tóxico, que está matando a la planta, pero también estás generando, está matando a la plaga o a la enfermedad, pero también está generando una circunstancia de un tóxico que está recibiendo la planta. Entonces, siempre he dicho que después de que tienes un estrés biótico en donde hay presencia de plagas y enfermedades, controla, maneja a esas plagas y enfermedades. Debes de permitirte la palabra correcta es o sea, no puedes tener 0 plagas, ¿ok? No puedes tener, eso no es posible. Debes de permitirte un margen en la cual ese umbral te permita poder convivir con la plaga o con la enfermedad. Y una vez que convives con ellas, que tienes identificado, hasta ahí trabajas esa parte para no meterle una carga química extraordinaria o mayor a la normal. Esa sería la respuesta con el tema de plagas y enfermedades. Con el tema de estrés abiótico, en donde hay condiciones de clima no adecuada, creo que la principal diferencia está en que la plaga y la enfermedad la ves y dices, caray, aquí hay problemas, ¿no? Y el estrés abiótico dices tú, pues está frío, o sea, está muy caliente y todo el rollo, pero no ves el daño que hace. Tú no asimilas que la planta es tan sensible para esas condiciones. Entonces, como tú aguantas... Pues, exacto. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Que cuando te vienes a dar cuenta, ya es demasiado tarde. Es correcto. Ya es demasiado tarde. Entonces, siempre les digo que hay que estar preparado para los estrés abióticos. Y de vuelta, recuerden, es deshidratación. Entonces, mantengan el tema de hidratación de manera continua, de manera adecuada. Y una planta se deshidrata también cuando le agregas sales de más. O sea, entonces, el primer manejo que hay que hacer es bajar la conductividad eléctrica del suelo. Y de ahí, tengo una diapositiva que me gusta mucho porque es como un resumen. Y me gusta mucho ponerla siempre al final, después de que platico todo. Y ya me ha tocado que dice, oye, pues hubieras puesto esa diapositiva nada más en lugar de 2 horas, ¿no? Con esa tenía suficiente. Pero sí, hay que trabajar con esa parte ahí. Así que
Sacelo, las dos, creo que la parte biótica la ves y la controlas y la manejas, la parte abiótica no la ves y cuando ya te vas a dar cuenta puede ser ya demasiado tarde. Bueno, ahí está, mi querido Sacelo, gracias por participar. Hay una pregunta de Eliseo de Banano. Ahí está, Eliseo Ordóñez dice, en el caso de Banano, ¿qué recomienda para el control de estrés? Ahorita es ocasional, dice ovacionado, pero creo que es ocasionado por el clima. Amanece fresco y luego empieza el calorcito, lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué onda los bananos? Eliseo, si estás en Teapa, que casi creo que ahí me estás mandando el mensaje, si estás en Teapa o estás en Tapachula, la repercusión de esa condición pega en dos cosas, en grado y longitud. Y al pegar en grado y longitud te va a pegar en conversión. Es decir, la conversión va a bajar, no sé si la tenían en 1.2 o en 1.3, pues te puede bajar a 0.8 o a 0.7, ¿no? Es decir, es el número de cajas por racimo que se tendrían. Entonces, obviamente ahí pega y pega muy fuertemente. ¿Qué hay que trabajar para esta condición de frío en la mañana y de calor en la tarde? De vuelta, materiales que trabajen con una lógica de que la planta pueda permanecer, de que la planta pueda estar en una circunstancia más adecuada. De vuelta, las poleminas ayudan, las citocininas ayudan, los extractos de algas ayudan. ¿Qué productos hay? Pues ya hemos platicado varios de ellos. Los aminoácidos ayudan, pero el tema medular ahorita en banano es trabajar con citocininas y con poliaminas vía foliar, también en el riego, y estar trabajando con dos elementos nutritivos que son medulares en el sureste del país, que es potasio y calcio, y medulares también para el cultivo. Entonces, trabajar fuertemente con potasio y calcio y trabajar con las aplicaciones foliares de estos bioestimulantes que acabo de comentar, citocininas y poliaminas. Perfecto, ahí está mi querido Eliseo, gracias por participar como siempre. Ponnos ahí, Eliseo, en dónde específicamente, en qué región de México tienes ahí los bananos, ¿va? Bueno, ¿qué otra pregunta aquí mi controlador? A ver si ya detectó otra por ahí. Dice Alan Godo. Dice, en el caso del cultivo de papa, ¿qué recomienda para la tuberización llenado en el tema de bioestimulación en variedades de ciclo largo? Fianas y orquestas. Y de ciclo corto, orquestas algo. Ok, se llama Alan. Alan, lo que recomiendo es primero que te quede claro que el proceso de tuberización tiene 4 etapas. Le puedes llamar 1, 2, 3, 4, A, B, C y D, como le quieras llamar. Bien, de esas 4 etapas, cuando el esporón empieza a hincharse, es la etapa A o la etapa 1, ¿okay? Esa primera etapa está controlada por nitrógeno, ¿okay? Pero en vuelta no es importante, es muy importante no tener excesos de este elemento porque posteriormente se va a convertir en un problema. Después, habla de fertilización, sí. Sí, dice... Bueno, no recomienda de cultivo, ok. Bioestimulación, ok. Entonces, esa sería la primera etapa. Entonces, de ahí hay una actividad giberélica muy pequeña, pero sí tiene una importancia en esta primera etapa. En la etapa B y C, que es en donde se está llevando a cabo el proceso de división celular, quisiera dejarte claro, Alan, que un tomate, cuando está muy pequeñito, el proceso inicia siendo división celular y posteriormente, 15 días, 18 días después de antesis. Antesis es el momento justo en donde el óvulo es fecundado, ¿ok? Entonces, 18 días después de antesis, el proceso de división celular se da. Después de ahí en adelante es proceso de elongación celular, ¿ok? Bien. En las papas es al revés. El primer proceso que se da es de elongación celular. El proceso inicial de esta etapa A es elongación celular. La etapa B y C es pura división celular. Así que los bioestimulantes que más funcionan para definir el proceso de tuberización son las citocininas y las poliaminas. Y desde el punto de vista nutricional, el potasio y el calcio igual. Entonces, estos elementos son los que habría que trabajar desde el punto de vista nutricional y estarlos aplicando de manera foliar, y desde el punto de vista de bioestimulación, las citocininas y las poliaminas son medulares. Te tiene que quedar claro, Alan, seguramente lo tienes claro, que en la papa,
comienza primero la elongación y después la división celular. Es decir, el tamaño de papas de primeras lo da la división celular, no lo da la elongación celular. Entonces, los que definen la división celular son las citosininas y las poliaminas. Los que definen la elongación celular son las giberelinas y las auxinas, ¿ok? Aunque las auxinas también participan en algo de división celular, pero particularmente en papa, las auxinas lo que hacen es generar el geotropismo positivo, es decir, hacer que la planta, que el tubérculo se quede ahí. Recordemos que el tubérculo es un tallo, es decir, que no salga hacia la parte aérea. Esa es la labor que hacen las auxinas en el cultivo de papa. Y hay un artículo muy interesante que se llama El papel de las hormonas en el proceso de tuberización en papas, que lo he utilizado varias veces cuando me toca hablar de papa, que he sido invitado a la Compapa y a varios eventos, y dejo claro estas 4 etapas. Por ahí hay en una Compapa fui invitado en Mochis y otra fue, ya tiene tiempo en el Estado de México, la última fue en Mochis, y di esta conversación del proceso, el papel de los bioestimulantes en el proceso de tuberización en papa. Y ahí, en resumen, son estos puntos que te acabo de comentar. Fíjate que te están haciendo un complemento. Bueno, primero, Alan, ojalá y haya sido concluyente la respuesta que estabas buscando. Yo creo que sí. Pero fíjate que aquí nos hace un comentario José Manuel Cano, a ver si me lo pueden poner en la pantalla, complementando. Dice, sobre todo en orquestas. Si se pone de más nitrógeno, se rajetean. Sí, es correcto. Es correcto, justo lo que acabo de decir. El punto de nitrógeno es importante y claro, poner nitrógeno de más en orquesta se rajetean las papas, es correcto. O se generan monos, que obviamente también es una papa de desecho, ¿no? Sobre todo cuando es para fresco. Cuando es industria, bueno, pues todavía hay un poquito de tolerancia en esas partes. Pero tiene razón, mi querido amigo José Manuel Cano. Eso, qué bueno que participen y aporten ahí, complementen. Un abrazo, amigo Manuel. Saludos allá, saludos a la familia, saludos en casa. Bueno, Eliseo Ordóñez ya te resuelve que está en Tapachula, ahí en Los Bananos, entonces pues ahí está la mera mata. Última pregunta del día de hoy, antes de ya hacer el cierre, agradecerles a todos, dar el ganador. Dice Emanuel nuevamente, dice, doctor, en cítricos, particularmente limón persa, ¿alguna recomendación extra para la recuperación de los árboles después de una quema por fuego? Regar, para meter fertilizar que tenga una concentración de fósforo mayor, obviamente eliminar el tejido dañado, y después de eso, cuando empiezan los primeros brotes, entonces sí empezar a trabajar con ciertos nutrientes vía foliar y con ciertos bioestimulantes. El nutriente vía foliar más sencillo al cual responde muy bien esta planta es ureas foliares, Lobi, Nitrocel, etcétera, productos ancestrales de este país. Bueno, Lobi era de Queben, ahora es de UPL, Nitrocel es de Conocel, ambos materiales bastante buenos, y una vez que ya esté esta parte de la rotación, ya pueden empezar con el tema de bioestimulación. Pero por lo pronto ahorita regar, quitar el tejido muerto y fertilizar. Fertilizar con fósforo y con zinc y con calcio. Eso sería lo primero que hay que trabajar. Bueno, pues ahí está. Entonces, mi querido Emanuel, gracias por participar nuevamente y pues vamos a cerrar ya, Rodo. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Sí, ya tengo otra actividad también ahorita programada. Órale, bueno, pues ahí está. Ahora te escribieron de tu tierra, de Tapachula. Sí, un abrazo. Nunca les mandas saludos allá a tu pueblo. No, bueno, pero si no mando saludos porque no mandan ni tamales ni café. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Eliseo, mándanos unos tamalitos y un cafecito para poder enviar saludos de vuelta. Rodo, ¿dónde te encontramos? Fisiocrop, PHYSIOCROP. Ahí lo tienen en la pantalla. Ahí están todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok también. Ya hacemos videos en TikTok. ¿Bailas? Ya bailamos y hacemos ridículos también. Y el otro, y mi teléfono, en donde pueden hacer alguna consulta. También estamos trabajando con el tema de consultas en línea. Perfecto, ahí está la consulta en línea. ¿Sí? Y estamos a sus órdenes y con mucho éxito. Que primero Dios sea un año de muchas bendiciones para todos nosotros. Mucha suerte. Parece que
Fue ayer el año nuevo, ya vamos para marzo. Vamos para marzo. Vamos para marzo. Entonces, qué rápido va. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Quiero hacer las últimas menciones y luego... Yo quiero hacer una mención. Sí, a ver. No se estresen. Y si se estresan, entiendan que es un proceso natural. Así que relájense. Aplica para las plantas y para la vida, ¿no? Es correcto. Para uno también.